Porque diferimos de los modelos comúnmente aceptados, te presentamos Diálogo Alternativo. Un espacio para el acompañamiento y debate de la política venezolana. Diálogo Alternativo con Gustavo Martínez Rubio. A continuación por Radio Fe y Alegría, 1390 AM y 105.7 FM. Muy buenos días, ¿qué tal, estimadas, estimados? Sean bienvenidos una vez más a su espacio Diálogo Alternativo, por acá por Radio Fe y Alegría, 1390M y 1390M y 105.7 FM, como siempre todos los lunes. Nos enredamos un poco, Jorge, que te estás riendo siempre con los diales. Como todos los lunes por acá, es que identificamos cuenta en la dirección de la estación con Carlos Alaña, en la coordinación con Gurmelis Villalobos, en los controles Jorge Pérez y en la conducción de este espacio Gustavo Martínez Rubio. Tenemos como invitada para nuestro espacio de hoy a la economista Oli Millán. Antes de estar conversando con ella, pues vamos a hacer nuestros acostumbrados comentarios previos. Como se sabe, ya tenemos resultado electoral donde con un 90% de actas escrutadas da como resultado que Nicolás Maduro obtuvo la cifra de 5.823.728, Henry Falcón en segundo lugar con 1.820.552, Javier Bertucci obtuvo 925.042 y el candidato por la organización VP89, Reinaldo Quijada, obtuvo 34.614. Sobre estos resultados queremos decir varias cosas, ¿no? La primera que queremos decir es que se ratifica a Nicolás Maduro, donde se evidencia que cuenta con un nicho a nivel de electores que oscila entre los 5 millones y 6 millones de votos y que parece ser su base fuerte, pues, el número grueso de su gobierno, y donde también se evidencia la falta de una verdadera alternativa política, y no solamente en términos de voto, sino en términos políticos y orgánicos propiamente dicho. El gobierno cada vez evidencia más que está falto de esa oposición política que no consideramos que la pueda levantar o reconstruir la derrotada y cada vez más fragmentada oposición clásica de derecha que oscilaba para esta elección presidencial entre los que estaban llamando a la abstención y entre los que estaban convocando a votar por el señor Henry Falcón. El gobierno en todo momento de la campaña actuó, y sobre todo a través de la vocería de sus principales figuras y del candidato mismo, Nicolás Maduro, como si no tuviesen 5 años en el poder. Maduro siempre apostó por ese llamado tan consecuente en él, ¿no? Porque cuando convocó para el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente, decía que le diesen Asamblea Nacional Constituyente para resolver los problemas. Ya sabemos cuál es el resultado, y en medio de esta campaña también repetía el mismo eslogan: a partir del 21 voy a resolver todos los problemas. Pues por supuesto que no hace falta hacer mucho culto a la duda, ¿no?, para esperar que difícilmente el gobierno, sobre todo por lo que ha sido su política, puede estar resolviendo nada. Pero, por ejemplo, una candidatura como la de Henry Falcón, que su gran propuesta, tan irresponsable como anticonstitucional, era la propuesta de ir a una dolarización de la economía. Donde nos queremos detener un poco más tiene que ver con la candidatura del compañero Reinaldo Quijada, acompañada, entre otros, por la organización de María Socialista, de la cual quien les habla
es parte o es integrante, porque nosotros en todo momento planteamos que después del 20, es decir, a partir de hoy, lo que nos espera indudablemente es un periodo de muchísimas luchas. Y esas luchas tienen que ver con que ya desde hace rato se ponen cada vez más en evidencia que tienen que ver con los reclamos de la gente para poder resolver, o cada vez hay más exigencia con problemas de la vida cotidiana como el agua, como el transporte público, como el salario cada vez más devaluado, que cada vez alcanza para menos, o problemas incluso relacionados con el tema de la electricidad, que son problemas que golpean a los sectores populares, que golpean a los trabajadores y al pueblo venezolano en su conjunto, que desde ahí nosotros consideramos que esa propuesta de construir una nueva referencia política, o cuál es la oposición política que hace falta construir ese gobierno, pues consideramos nosotros que es desde ese terreno que se pueda levantar, con nuevos liderazgos, convocando y articulando a la mayoría de esos sectores, porque, reiteramos, si algo ha quedado aquí totalmente derrotada por su política, porque también en el fondo su política también es entreguista, y porque en el fondo también su política, al igual que la del gobierno, es antidemocrática y es autoritaria, son de estos sectores clásicos de oposición de derecha. No pasa por ahí la posibilidad de construir esa nueva referencia política que permita a nosotros, desde un marco de lucha y de verdadera organización popular, genuina, autónoma, independiente de estos polos clásicos, nosotros podamos estar levantando esa referencia. Ese es un reto que nosotros tenemos que asumir en conjunto como pueblo, y es la gran convocatoria que nosotros hacemos a Venezuela en general. Como decía, el gobierno se sostiene, se mantiene, tiene un nicho que oscila desde el punto de vista electoral entre 5 y 6 millones, pero que es una absoluta minoría y es cada vez más minoría. Ni siquiera pudo igualar el supuesto resultado que se obtuvo en aquella jornada donde instalaron la llamada Asamblea Nacional Constituyente, que hablaba de una cifra de 8 millones de votos. Es decir, el rechazo cada vez es mayor. Estamos hablando de aproximadamente 14 millones del padrón electoral que no concurrieron a los centros de votación. A la mayoría de esos 14 millones que consideramos que son diversos los factores o razones por los cuales esas personas no concurrieron, porque hay desconfianza, porque no creen en el CNE, porque no creen, por supuesto, en el papel que ha jugado la Asamblea Nacional Constituyente, porque no creen tampoco en los liderazgos estos, que en este caso representaba o personificaba la candidatura del señor Henry Falcón, y son diversos pues los factores. Lo que sí consideramos es que hay perspectiva, hay una preocupación enorme que tiene que ver con grandes problemas, como por ejemplo el tema de la migración, de la grande cantidad de familias que se han visto afectadas porque han visto a sobrinos, hermanos, hijos, nietos, etcétera, irse del país, y nadie les habla desde el punto de vista de una propuesta, nadie les habla desde el punto de vista el gobierno, por ejemplo. Al contrario, lo que vemos son declaraciones como la de la señora Iris Valeras, infaustas declaraciones que dicen que de los que se han ido, ojalá no regresen más, pero además muchos de esos jóvenes, por ejemplo, que se fueron o que se han ido del país, participaron activamente en lo que fueron las grandes movilizaciones del año 2017, que de manera contradictoria consideramos que ahí había una especie de exigencia desde el punto de vista democrático que no era atendido y comprendido por la dirección política que en ese momento dirigía esas movilizaciones, pero que sí había desde el punto de vista progresivo ahí gente, muchísimas personas que iban ahí porque lo que querían era encontrar una salida y querían hacerse sentir, y sobre todo querían que en su momento, por ejemplo, lo que era la propuesta del referéndum revocatorio, querían expresarse en términos democráticos y en términos de ser consultado de manera transparente. Por último, queremos decir el tema con el CNE. Nos consideramos que tiene que haber un cambio fundamental en una institucionalidad por el rol que cumple, por el papel del tamaña responsabilidad que tiene una instancia como el CNE. No se puede seguir convocando a elecciones donde el CNE lamentablemente juega un papel de comparsa, donde es desde la Asamblea Nacional Constituyente que se lleva la voz cantante y luego el CNE sale a acompañar. No se puede seguir yendo a procesos electorales donde
no se vaya a una verdadera legitimación de las organizaciones políticas, donde se siga manteniendo la proscripción política. Hasta la saciedad, vamos a estar repitiendo el caso de nuestra organización de Marea Socialista, donde se nos negó la posibilidad de existir desde el punto de vista legal y donde todavía estamos a la espera de una decisión final desde el Tribunal Supremo de Justicia que no llega. Y en esos términos, o sea, hace falta cambiar muchas cosas, muchas reglas del juego. Hay que cambiar al CNE en su funcionamiento, que un CNE que pasó del periodo o en los tiempos de Chávez de ser una institución garante del ejercicio electoral a un CNE que como mínimo genera muchas dudas. En general, lo que decimos es que a partir de ahora, a partir de hoy, está planteada muchos debates, y para nosotros hay uno que pasa, repetimos, por una cuestión fundamental de qué salida a esta enorme crisis, porque consideramos que ni Bertucci, ni Falcón, ni Maduro, que resultó reelecto, están en posibilidad alguna de poder solucionar nada. Y entonces nosotros consideramos ahí que lo que hace falta es construir una nueva referencia política que esté a la altura y las circunstancias históricas y las exigencias que hay, sobre todo de esos 14 millones, no solamente los que fueron, saludamos a los 34.000 votos que sacó la candidatura de Reinaldo Quijada, pero además de eso también saludamos y queremos hacer un diálogo con esos 14 millones que no concurrieron ayer a los centros de votación a ejercer su derecho al voto. Bueno, sobre estos temas, sobre el resultado electoral, sobre el tema de construir una referencia política, sobre el tema de la crisis económica y otros más, vamos a estar conversando con nuestra invitada de hoy, la economista Oli Millán, integrante de la Plataforma en Defensa de la Constitución, con quien vamos a entrar en el tema una vez que regresemos de nuestro primer corte. Ya volvemos. Un espacio para el debate de la política venezolana.